La Fundación para la Justicia se constituye formalmente el 1 de abril del año 2011. Y ese 1 de abril también corresponde a la fecha oficial, por lo menos, del primer hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando. Unos meses antes, 7 meses antes, había ocurrido ya la masacre de los 72, también en San Fernando. Cuando ocurren esos hechos, es importante recordar que estábamos en un momento histórico bastante delicado e importante, porque ya se estaba poniendo en el escenario público a nivel nacional e internacional también el grado de violencia que estaba existiendo en México, sobre todo a raíz de la declarada guerra contra el narcotráfico por parte del gobierno, ¿no? Y si bien son casos que ya venían existiendo, evidentemente secuestros y desaparición de personas migrantes, pues estos casos definitivamente ya colocan la problemática en otro lugar. Y ya es cuando la situación se hace mucho más visible, la masividad, la amplitud del problema y la crueldad de los eventos, ¿no? Entonces, en ese escenario, evidentemente nacen muchas preguntas, sabiendo que por distintas razones, que por lo menos en buena medida esas víctimas eran migrantes, migrantes indocumentados en su trayectoria por México hacia los Estados Unidos. Pues evidentemente eso colocaba un reto nuevo también para el sistema de justicia en sí. Y de ahí surgían muchas preguntas que empezó a hacerse también la Fundación, ¿no? Para saber cómo el Estado iba a abordar, tratar esos casos, debido a que evidentemente no había denuncias por esas desapariciones, las víctimas eran personas indocumentadas, las familias evidentemente no estaban en México. Entonces todo eso generó obviamente un gran cuestionamiento sobre el trato que se iba a dar a esos casos. Y ahí es donde la Fundación empieza a acercarse a esos fenómenos, también por conocimientos previos en materia de desaparición y búsqueda de personas, pero definitivamente ya empieza a poner el ojo en particular pues en esos fenómenos y esas poblaciones particularmente vulnerables que iban necesariamente a necesitar un abordaje distinto, ¿no? Y en ese inter, a partir del año 2011, pues la Fundación empieza también a articularse con actores y con familias de Centroamérica, por ejemplo, porque hay que recordar que muchas de las familias de las víctimas de la masacre de los 72 supieron de la situación y de lo que había ocurrido a sus familiares de una manera sumamente irregular e inadecuada, es decir, por la televisión inclusive, ¿no? Por notas periodísticas o bien por llamadas telefónicas un poco improvisadas, podríamos decir, de parte de las autoridades de México y de los países de origen, ¿no? Entonces, evidentemente desde ahí había un primer problema en la forma en que se estaba tratando estos asuntos y la comunicación con los familiares, ¿no? Y ahí empieza a desarrollarse esa articulación de la Fundación con familias que empezaban a buscar evidentemente apoyo en México mismo y a entender la situación y a querer saber qué había pasado y evidentemente a recibir los cuerpos de sus familiares, ¿no? Y de ahí pues la Fundación empezó a analizar esos procesos y evidentemente a través también de la representación legal de parte de las familias de estas víctimas, ¿no? Y ahí, y no sola, evidentemente es importante decir que esos procesos de la Fundación siempre se han llevado de manera articulada con otros actores fundamentales y ahí creo que la experiencia también previa de la fundadora de la Fundación con el equipo argentino de antropología forense ha sido determinante definitivamente en el acercamiento de la Fundación a estos casos y su involucramiento para entender lo que estaba pasando y tratar de intervenir, ¿no? Digamos, a favor de los derechos de las víctimas, ¿no? Entonces de ahí surgieron obviamente muchas
muchas observaciones de situación graves y violatorias de derechos humanos, no solamente en los procesos de investigación, sino también todo lo que tenía que ver con la identificación y la restitución de los cuerpos de las víctimas, ¿no? Creo definitivamente que esos dos casos, la masacre de los 72, el caso de las fosas clandestinas y después también la masacre de Cadereyta, ¿no? Del año 2012 en Nuevo León, han sido pues casos que han colocado con mucha claridad la problemática del abordaje de las masacres de migrantes y el tratamiento a esos casos por parte de las autoridades, ¿no? En ese sentido, se detectaron muy pronto esas prácticas ilegales y violatorias de derechos humanos que se estaban cometiendo por parte de las autoridades, como era la cremación de cuerpos, la entrega de ataúdes sin permitir a las familias ver los cuerpos de sus familiares y sin siquiera recibir documentación, donde realmente ellos pudieran mínimamente verificar el proceso, ¿no? de identificación y tener por lo menos una certeza, digamos, que los ataúdes que estaban recibiendo realmente estuvieran conteniendo los restos de sus familiares. Eso no se dio. Y yo creo que ahí ha sido uno de los enfoques de trabajo principales y relevantes de la Fundación para tratar de romper con esas dinámicas y exigir a las autoridades mexicanas, obviamente involucrando a los países de origen también, que los procesos de identificación y entrega se tenían que hacer evidentemente bajo otros estándares, ¿no? Y pues de ahí surgieron muchos procesos de atención a las víctimas, a los casos en su conjunto y a la implementación y creación, digamos, de propuestas tanto normativas como de procedimiento para cambiar la lógica de atención a esos casos y garantizar finalmente un acceso a la verdad, a la justicia, a la búsqueda, digamos, conforme la propia norma lo establece, tratándose obviamente de casos con necesidades específicas, ¿no? Por lo que hemos comentado. Entonces, a partir del estudio del caso de la masacre de los 72, del caso de las fosas clandestinas y también el caso de la masacre de Cadereyta, ahí la Fundación, junto con otros aliados, ¿no? Incluyendo comités de familiares de personas migrantes desaparecidas de Centroamérica, albergues y organizaciones de México, sí, empezaron pues a detectar la necesidad, evidentemente, de adaptar el sistema de justicia mexicano en sí a las necesidades específicas de esa población, entendiendo, pues, primero que las familias de las víctimas no son mexicanas y no están en territorio mexicano, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue desarrollar propuestas de mecanismos para de alguna manera acercar la justicia mexicana a las familias en sus países de origen, entendiendo que esas familias no podían llegar a territorio mexicano nada más así, ¿no? Evidentemente por razones migratorias, por razones también de los altos niveles de vulnerabilidad económica y social que los caracteriza muchas veces, ¿no? Entonces, era un poco cambiar la lógica o buscar cambiar la lógica de cómo detonar los procesos de acceso a la justicia, entendiendo esas particularidades y esas necesidades específicas, pero también entendiendo que de principio la Constitución y la norma mexicana reconoce finalmente que son víctimas de delitos cometidos en territorio mexicano y que por lo tanto tienen los mismos derechos que cualquier otra víctima, independientemente de la nacionalidad o del lugar de residencia, ¿no? Y de ahí nace, primeramente, diría, el proyecto de la Comisión Forense, ¿no? Por esa necesidad
urgente y primaria de la identificación de las víctimas, lógicamente, ¿no? Y la comisión forense se constituye entonces a través de un convenio de colaboración entre la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, y la sociedad civil. La sociedad civil incorporada en este caso por la fundación, pero también con comités, albergues y otros actores de México y Centroamérica, y desde la parte pericial independiente, el equipo argentino de antropología forense, ¿no? Entonces, en sí, la comisión forense la constituye los peritos del equipo argentino de antropología forense y los peritos de la Fiscalía General de la República hasta la fecha. Y obviamente pero el convenio en sí también incorpora los otros actores de la sociedad civil que están, digamos, representados en el día a día, en la práctica del trabajo de la comisión forense por la Fundación para la Justicia. Cuando se constituye la comisión forense en agosto del año 2013, ya habían ocurrido entonces la masacre de los 72 en 2010, el caso de las fosas clandestinas de San Fernando en 2011 y la masacre de Cadereyta en el año 2012. Entonces, esos tres casos, digamos, que son pues casos claramente y esencialmente de población migrante secuestrada, desaparecida y privada de la vida, digamos, pues constituyen los casos objeto del mandato de la comisión forense, que consiste en la identificación de los cuerpos que todavía no estaban identificados por parte de las fiscalías en ese momento, y también se le atribuyó como facultad a la comisión forense la revisión de casos en dado caso de que familiares de víctimas que se hubieran quedado con dudas precisamente sobre si los ataúdes que habían recibido realmente eran sus familiares, pudieran pedir un proceso de revisión de los cuerpos, ¿no? Y verificación de la identificación. Y así es como empieza a operar la comisión forense. Se le encarga, digamos, 191 cuerpos que de las tres masacres que en este momento no estaban todavía identificados, y entonces procede, obviamente eso llevó bastante tiempo también, solamente el acceso a las constancias, el acceso a la documentación oficial. No ha sido un proceso sencillo, pero bueno, finalmente en el año 2014-2015 es cuando ya puede empezar la comisión forense a conocer la información y a proceder a la revisión, pues tanto de los procesos que ya se habían realizado por parte de las fiscalías en México, como a también seguir buscando la identificación de los cuerpos que no estaban identificados, ¿no? Y la comisión forense sigue operando hasta la fecha, desde el año 2013, y bueno, pues ha logrado hasta el momento la identificación de cerca de 100 cuerpos de personas migrantes, sean mexicanas o no mexicanas, víctimas de esos eventos trágicos. Otro mecanismo que también derivó de esa experiencia de atención y de estudio de los casos de personas migrantes desaparecidas o ejecutadas ha sido definitivamente el mecanismo de apoyo exterior. Nació en el año 2015 a través de un acuerdo de la entonces Procuraduría General de la República, y básicamente el esquema que crea el mecanismo de apoyo exterior es la posibilidad para las familias de personas migrantes desaparecidas o víctimas de otros delitos en territorio mexicano poder denunciar los hechos desde su país de origen, es decir, sin tener la necesidad o la obligación de acudir a territorio mexicano, ¿no? Que siempre ha sido
era el obstáculo mayor, ¿no? Definitivamente. Entonces, lo que establece el mecanismo de apoyo exterior es que los consulados de México, consulados, embajadas y también agregaduría legal de la Fiscalía General de la República en los países de origen de las víctimas puedan recibir las denuncias y los reportes de desaparición y trasladarlos a la Fiscalía General de la República para que, de acuerdo a su competencia, digamos, lleve a cabo las investigaciones, ¿no? Los procesos de investigación penal y de búsqueda de las víctimas, ¿no? Eso es, digamos, la esencia primaria del mecanismo de apoyo exterior y que, como decíamos, materializa esa intención de acercar la justicia mexicana a los países de origen de las víctimas y respetar esa condición de vulnerabilidad que obstaculiza o que impide a esas familias acudir a territorio mexicano para poder denunciar los hechos. Y bueno, es importante también mencionar que ese tipo de mecanismos, la Comisión Forense o el mecanismo de apoyo exterior, que han sido impulsados por la sociedad civil, ¿no? Finalmente constituyen la base de la política pública que existe hasta la fecha en materia de búsqueda e investigación en caso de personas migrantes desaparecidas, ¿no? Entonces, esas iniciativas, esas propuestas que colocó la sociedad civil sobre el escritorio del gobierno mexicano, pues finalmente se convirtieron en los mecanismos que todavía hoy en día son los esenciales para permitir el acceso a la búsqueda y a la justicia para esas familias, ¿no? Obviamente el mecanismo de apoyo exterior, también en el contexto de reforma del sistema penal en México, ha ido evolucionando. Es importante ubicar que cuando ocurrieron esas masacres, pues no existía muchas cosas, no existían mecanismos de búsqueda forense de esa naturaleza que permitieran conjugar el conocimiento, los esfuerzos y la participación tanto del Estado como de la sociedad civil y de las víctimas, ¿no? Y tampoco existía, evidentemente, el Sistema Nacional de Búsqueda que existe hoy en día, ¿no? Desde el año 2017. Entonces, en aquellos momentos, para el año 2015, realmente era, y 2013, por cuanto hacia la Comisión Forense, pues eran iniciativas de mucha vanguardia que también pues forman parte, digamos, de las experiencias iniciales y previas que finalmente pues se han aterrizado ya a través de la ampliación de la legislación, ¿no? En materia de búsqueda de personas desaparecidas. La masacre de los 72 migrantes, el caso de las fosas clandestinas de San Fernando y la masacre de Cadereyta, obviamente no son las únicas masacres de personas migrantes que han ocurrido, ¿no? Sin embargo, creo que siguen representando la causa en sí, ¿no? Son definitivamente el caso de la masacre 72, probablemente sigue representando a nivel nacional, pero también a nivel internacional, esa problemática global de la inseguridad y de la violencia hacia la población migrante en nuestro territorio, que es una problemática que no ha cesado finalmente, ¿no? Entonces son casos que siguen siendo casos de actualidad en todos los sentidos. Por un lado, porque hay que reconocer que todavía no se ha dado a esas víctimas la verdad, la justicia y la reparación a los cuales tienen derecho, ¿no? Por un lado, hay todavía una deuda importante del Estado, del gobierno mexicano hacia esas familias y esas víctimas. Y por otro lado, las masacres de personas migrantes y los grandes problemas de inseguridad
para esa población en nuestro país, pues tampoco es que han cambiado mucho las condiciones en realidad. Todavía existe desafortunadamente las condiciones para que ese tipo de situación se repita, y de hecho se ha repetido a lo largo de los años, ¿no? Podemos citar simplemente el caso de la masacre de Camargo, ocurrida también en Tamaulipas en el año 2021, ¿no? La masacre de Güemes también, ocurrida en el año 2014, por citar algunos, pero sabemos que estamos hablando de un fenómeno, de un problema que finalmente no ha sido atacado a la raíz, a partir del momento en que la población migrante en tránsito sigue siendo vulnerable, sigue siendo víctima de muchos fenómenos delictivos, ¿no? Desde la extorsión, desde el secuestro, desde el homicidio, la desaparición, y finalmente sigue siendo víctima de muchos actores al mismo tiempo. Evidentemente podemos identificar obviamente el rol del crimen organizado, ¿no? O sea, la población migrante sigue siendo finalmente una población económicamente explotada, pero no solamente por el crimen organizado por sí mismo, ¿no? Sino también por los sistemas de corrupción que todavía existen desafortunadamente en nuestro país. Y esa articulación, este contexto de sistematicidad que sigue existiendo para que puedan repetirse hechos de esa naturaleza, y no solamente en la frontera norte del país, donde han ocurrido esas masacres en concreto, pero también hemos visto que desafortunadamente ha habido una extensión bastante importante y preocupante de los fenómenos de violencia hacia la población migrante, pues desde el sur hasta el norte, ¿no? Ya no es un problema específico de una zona del país, ciertamente con índices más altos en frontera norte y frontera sur. Sin embargo, la realidad es que las condiciones de vulnerabilidad y riesgo existen en todo el territorio mexicano. Creo que es importante, pues, identificar que tanto el caso de la masacre de los 72 como las demás masacres que hemos abordado no son casos resueltos. Son casos donde todavía las víctimas esperan verdad, justicia y reparación. Evidentemente han permitido avanzar mucho en la institucionalidad para la atención a la población migrante víctima de delito y víctima de violación de derechos humanos. La legislación es bastante amplia, sin embargo el problema sigue siendo la práctica, ¿no? Y en estos casos todavía no hay un esclarecimiento de realmente qué fue lo que ocurrió, por qué fueron privados de la libertad y privados de la vida de esa manera, y tampoco están identificados cada uno de los involucrados, y tampoco está el reconocimiento del Estado mismo de que finalmente si eso pudo ocurrir es también porque ha habido un contexto que lo permitió, y parte de ese contexto es el Estado mismo, ¿no? Entonces, como decíamos, las condiciones que hacen posible ese tipo de situación todavía persisten, y por eso mismo yo creo que esos casos siguen evidentemente de total actualidad y de total necesidad de respuestas por parte del Estado mexicano.